Muy buenas tardes a todos. Les saluda Noemí Flori, directora ejecutiva de Scala Latam. Hoy es nuestra cuarta conferencia de la serie Navegando Desafíos y tendremos a dos conferencistas invitados de gran trayectoria que nos reafirmarán este llamado de reinventarse. Primero veremos la realidad económica de la región y a pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros con esta pandemia, pues también nos ayudarán a visualizar que hay oportunidades de innovar. Y quizás para muchos hasta es el mejor momento para hacerlo. Un especial agradecimiento a nuestro patrocinador de la sesión de hoy, Maya HR, empresa de tecnología e inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, y también a todos nuestros organizadores por su valioso apoyo, AmCham, AmPyme, Capatec, Ciudad del Saber, Panama Startups, ITBN, CLA Direct, Casatic y Chain Global. A todos los presentes y los que nos acompañan semana a semana, espero disfruten de la conferencia. Bienvenidos todos. Quisiera tenemos en pantalla a todos nuestros conferencistas e invitados especiales de la tarde de hoy. Bienvenidos todos. Y ahora quisiera invitar al señor Roberto Melo a que nos dé unas breves palabras antes de la conferencia. Gracias, Noemí. Buenas tardes a todos. Soy Roberto Melo, fundador y presidente de Scala Latam, la primera escaladora de empresas de Latinoamérica. Pues estoy contento, es nuestra cuarta conferencia de la serie magistral. Pues creo que han pasado 2 meses desde que las estamos haciendo y pues parece corto tiempo, pero creo que hemos aprendido muchísimo. Bienvenidos escaladores, bienvenidos gente de Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Salvador, Argentina, Chile, Estados Unidos. Es un orgullo para mí tenerlos acá, estimados empresarios, emprendedores, colegas, amigos. Primero que nada, quiero desearles a todos que se encuentren bien de salud y sobre todo fuerza ante esta pandemia. Verlos a ustedes empresarios y colegas de aquí juntos reunidos me inspira. Me recuerda unas famosas palabras. Solos somos una gota, juntos somos un océano. Primero que nada, quiero agradecerle a nuestros invitados especiales de hoy, a Jordi Prats, a Luis Stein de Chile, que hemos tenido ya muchos desafíos navegando juntos. No quiero dejar de mencionar a todos nuestros patrocinadores y coorganizadores que ya Noemí nos los listó. Gracias por su apoyo brindado para hacer el evento posible. Y no quiero dejar de mencionar a nuestro equipo de Scala Latam, amigos, familiares que han hecho su aporte, su granito de arena, sus sacos de arena, y que a pesar de las dificultades hemos hecho el evento posible. Gracias a todos, no estamos solos. Sobre el tema de hoy, el panorama de la región y la gran oportunidad de innovar. Seguramente vamos a aprender que el camino adelante en la región está lleno de retos, seguro muy lleno de retos, pero dentro de cada reto hay oportunidades y la innovación es una de las mejores herramientas en la caja de los empresarios para salir adelante. Me llevo una idea del famoso libro del escritor latino Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera. Yo diría la innovación en tiempos del COVID-19. Y les dejo esta frase, medio extraída del libro con un twist. Durante la pandemia, a la innovación contéstale que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. Espero que con la ayuda de Jordi y de Luis terminemos de poner en movimiento ese espíritu innovador para salir adelante que todos tenemos dentro. Y esta semana arrancamos con este tema de innovación y en las próximas 2 semanas, también en la conferencia que tenemos en 2 semanas, vamos a seguir con ese tema también en el tema de innovación abierta y vamos a traer otro panel adicional de clase mundial que nos va a llevar desde Silicon Valley hasta Sudamérica, hablando temas de cómo la innovación y cómo los ecosistemas de innovación
pueden ayudar a impulsar las reuniones, las regiones y a mover las economías hacia adelante. Espero que no se la pierdan. Y finalmente, hoy también tenemos algunos empresarios de nuestra comunidad empresarial. Hay unos cuantos, no son todos, pero los invito a que pasen por sus mesas que están en el salón. Y pues ellos también están afrontando grandes desafíos, igual que todos los que estamos aquí. Pero hemos descubierto que en la nueva normalidad, el trabajo en equipo y el apoyo de estos clústeres de empresarios es una forma de salir adelante. Y como sabemos, algunos individuos saben más que otros, pero ninguno sabe más que todos. Es el momento para aprovechar este ecosistema para salir adelante. Y si pueden, tómense un minuto para conocer a estos empresarios y también brindarles su apoyo. Espero que lo disfruten y sobre todo hagamos lo que mejor sabemos hacer. Hagamos que nuestras empresas crezcan, escalemos juntos Latinoamérica. Gracias. Excelente, muchas gracias, Roberto. Y en efecto, muchísimas gracias a todos los aquí presentes, en especial también a nuestros conferencistas e invitados que bueno, están prestándonos de su tiempo para acompañarnos en la tarde de hoy y compartir sus conocimientos y sus experiencias. Quisiera invitar al señor Jordi primeramente. Él tiene una presentación preparada para nosotros. Él es economista principal para el Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un enfoque territorial para el desarrollo, así como varias publicaciones sobre los efectos del COVID en los países de la región. Le damos una cordial bienvenida a Jordi y los dejamos con su conferencia América Latina y el Caribe después del COVID-19. Vamos a retirarnos de la pantalla para que Jordi tenga espacio para su presentación. Gracias, Noemi. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un gusto estar compartiendo el escenario con gente tan distinguida. Y ahorita lo que estoy haciendo, estoy poniendo la presentación. Creo que estar en esta situación del COVID es todo un reto. Tenemos más de 3 meses de estar en cuarentena en muchos de nuestros países. Se está buscando ahora las opciones para salir de este encierro, y lo que voy a hacer en esta presentación es hablar un poco sobre Latinoamérica y después vamos a hablar sobre el mundo post-COVID y las opciones que nos presenta. Déjenme ver acá si la presentación la puedo compartir, porque no... bueno. Pasó la presentación. Noemi, ¿ves el segundo slide? ¿O alguien ve el segundo slide? Adelante, Jordi. Se ve para ver. ¿Ah? Se ve perfecto, Jordi. Adelante. Perfecto. Adelante. Okay, perfecto. Muchas gracias. Entonces, cuando estoy viendo acá el tema de los contagios, vemos cómo Latinoamérica ha estado avanzando a pasos agigantados. Esto es un corte de los casos confirmados al 1 de julio del 2020. Cuando hacemos este corte a hoy, por ejemplo, en Brasil ya hay casi 1.700.000 contagiados, en Perú está llegando casi a 300.000, y así podemos ir país a país. Hoy tenemos 2,5 millones de contagiados en la región. Bueno, esto es al 1 de julio. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el impacto, por lo menos macroeconómico, del COVID? Y entonces empezamos a ver las diferentes bases de datos, pero aquí tomé el corte a junio de las proyecciones macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional, y vemos cómo América Latina
y el Caribe se espera que caiga, o sea, hay una contracción de 9.4% en esto. Si lo comparamos con marzo, con el corte de abril, estamos 4 puntos más abajo de lo que esperábamos y se espera un rebote más bien modesto de 3.7. Claramente, cuando vamos dividiendo, vemos que, por ejemplo, Centroamérica, Panamá y República Dominicana van a caer casi 6%, con un rebote un poco más modesto de 3%. En el Caribe tenemos algunos que solo mayormente dependen del turismo, donde van a caer 10 y después va a haber un rebote más fuerte. Y en los exportadores de materias primas se espera que crezcan más o menos 3%, pero esto es un poco engañoso porque ahí está Guyana, el cual acaba de descubrir o empezar a explotar sus yacimientos petroleros, entonces Guyana va a crecer casi 50%. Es casi el único país de la región que va a crecer positivo en 2020. Cuando vemos los países grandes, vemos que en Sudamérica la mayoría va a caer entre 7,5% y casi 14%, que es el caso de Perú. Con México también cayendo de una forma fuerte, con un rebote en 2021. Claramente, esos rebotes van a depender fundamentalmente de qué es lo que irá a pasar con la extensión del COVID. Ahora bien, ¿qué son los impactos en la actividad económica? Bueno, tenemos impacto, por ejemplo, en turismo. Muchas de las economías de la región, especialmente en Centroamérica y el Caribe, son altamente dependientes del turismo. Hay economías que hasta el 15% del PIB depende del turismo y hasta 15% del empleo. En el comercio han bajado las exportaciones, muchas de las exportaciones dependen de Estados Unidos y Europa. En remesas, ahorita vamos a ver cómo han caído las remesas en países donde las remesas son muy importantes, es mucho más significativo ese impacto. Los mercados financieros han tenido un incremento en su aversión al riesgo y finalmente el precio del petróleo ha caído fuertemente. Esto es buenas noticias, por ejemplo, para una región como Centroamérica, que son importadores netos de petróleo, pero muchos países de la región son exportadores netos de petróleo y eso es un golpe duro en los términos de intercambio. Pero una de las preguntas que uno se hace hoy es ¿cómo estamos para enfrentar la crisis? Y lamentablemente cuando comparamos Latinoamérica y el Caribe en 2008 frente a la crisis financiera internacional del 2009-2010 y lo comparamos con el 2020, vemos que hoy, por ejemplo, la deuda es más alta. Para el promedio de América Latina, en el 2008 la deuda, que es la parte roja, estaba más o menos en 30%. Hoy la mayoría de países están con una deuda mucho más alta. Entonces pasamos de 30%, iniciamos la crisis con una deuda de casi 47%, casi 50% del PIB. Entonces nuestra posición fiscal es ligeramente más frágil. Y cuando observamos la gama de los balances fiscales, vemos que en el 2020 esperamos que en promedio los países tengan un déficit de 6.6% con un rango amplio que va de casi 10% a otros países que tienen menos. Cuando vemos la aversión al riesgo medida por el ENVI, vemos que a partir de marzo hubo un incremento importante sobre el riesgo país que es percibido con estas líneas. Entre más alto hay, más es el spread con respecto a Estados Unidos, más es la percepción de riesgo, pero hemos visto que ha venido bajando en las últimas semanas y con relación a esto ya vemos algunos soberanos yendo al mercado a conseguir nuevos recursos frescos. Ahora bien, la crisis es claro que está teniendo un impacto importante en pobreza y desigualdad. Estos números de CEPAL, por ejemplo, nos indican que hoy, por ejemplo, la pobreza promedio de América Latina sería 30%, más o menos. Se espera que al final del 2020
porcentaje suba a 36%, lo cual implica más o menos que 34 millones de personas serán pobres en un escenario como este. Además, cuando un estudio que tenemos en el BID sobre el impacto sobre el empleo formal, vemos que en un escenario donde la crisis no es muy fuerte, se perdería 4.4% del empleo formal en promedio. Claramente va a haber diferencias de unos países y otros, pero si la crisis es un poco más fuerte, esa pérdida de empleos formales podría llegar a casi 15%. Y si además de eso pensamos en un escenario donde la recesión se prolonga más, podría llegar a más de 21%. Cuando vemos las remesas, vean acá la tasa de crecimiento de las remesas, donde muchos de los países, y aquí estamos agarrando una muestra de los países que más dependen o que tienen un porcentaje alto de su PIB en remesas, vemos cómo en el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, las remesas han caído fuertemente y, por ejemplo, en abril, hubo algunos países que tuvieron una caída de más del 30%. Pero la pregunta que uno se hace es, dado este panorama de que no va a haber una recuperación o que este año va a haber una caída en el producto fuerte y estamos enfrentando una pandemia, entonces la pregunta que uno se hace es cuáles son las etapas o cuáles son estas etapas que se han llegado a mencionar en el tema de la crisis del COVID-19. Entonces, la primera es la primera etapa que muchos estamos viviendo hoy, que es el confinamiento y la respuesta sanitaria. Esto empieza más o menos en marzo, donde todo el mundo toma medidas para evitar la propagación del virus y fortalecer su sistema de salud para enfrentar ese contagio más fuerte. Entonces, ahí también tenemos la parte donde tenemos que proteger a las poblaciones más vulnerables porque por diseño exigir que la gente se quede en la casa, también tenemos que darles alguna fuente de ingreso para que puedan sobrevivir la crisis. Y por otro lado, a los empresarios o a las empresas, mejor dicho, hay que buscar mecanismos para proteger ese tejido empresarial y que después de la crisis no haya una devastación total en el tejido empresarial, entonces tenemos que volver a formar empresas. Una segunda etapa es la reapertura y aquí el tema más importante que también estamos viendo algunos de los países es cómo calibramos el control sanitario, los protocolos de bioseguridad, cómo hacemos una reapertura inteligente para lograr mayor actividad económica mientras estamos protegiéndonos sobre las consecuencias negativas de la pandemia. Y posteriormente, la última etapa que llamamos post-COVID es una etapa donde la crisis ya se ha superado, donde hemos logrado reactivar la economía, pero ahora tenemos que pensar en cómo es la foto en el mediano plazo después del COVID. Hay que pensar en sostenibilidad macroeconómica, como vimos inicialmente, hay muchos de estos países que van a tener déficits muy grandes, entonces hay que tener una estrategia para ver cómo estabilizamos esa deuda. Y entonces vamos con las diferentes etapas. Creo que una de las partes más importantes que me gustaría enfatizar acá es que cuando estamos hablando de reactivar la economía, que es en la etapa 2, tenemos que tener una visión de largo plazo. No podemos reactivar las cosas sin pensar en cuál es la foto o cuál es el panorama que queremos tener en un mundo post-COVID. Y acá, primero, en la etapa de confinamiento, en la etapa inmediata, hay 3 tipos de políticas. No les voy a dar muchos detalles, pero hay las políticas macroeconómicas, que es básicamente cómo encuentro un rebalanceo del presupuesto, cómo aumento los gastos y cómo consigo esos recursos. Entonces, en algunos países hay una relajación de la regla de responsabilidad fiscal, en otros se busca una mayor aprobación de fondos y se busca el financiamiento multilateral. Después viene la parte de apoyo a la población vulnerable. Hay gente que va a perder su trabajo, hay gente que no va a poder hacer su actividad económica, entonces hay que buscar unas
acciones en política de protección social que protejan a esta gente que está más vulnerable. Y finalmente hay que tener un apoyo al sector productivo, y lo que hemos visto ahí es, por ejemplo, moratorias de pagos, moratorias de reembolsos, moratorias en hipotecas. Son medidas que se han tomado para tratar de ayudar a las empresas a que puedan seguir existiendo a pesar de que probablemente su actividad económica está al mínimo, porque por diseño hemos casi eliminado la demanda agregada. Entonces, pasamos del confinamiento a la reapertura manejando el control de la pandemia, y aquí también tenemos que entender a dónde estamos. En dónde está cada uno de nuestros países. Está en la etapa de confinamiento, estamos en una reapertura, pero más importante que nada es que en el momento que estamos hablando de una reapertura, primero hay que pensar cómo podemos lograrlo de la mejor forma, del menor costo, pero también tenemos que ser flexibles. El equilibrio tiene que ser entre una respuesta sanitaria que tenga sentido y la mitigación del impacto económico de la crisis. Y acá, uno de los temas fundamentales es cómo hago el manejo del apoyo político y social para esta reapertura gradual. Si yo hago una apertura demasiado rápida, los casos se me disparan y me veo en la necesidad de volver a cerrar. Y eso nadie lo quiere. Entonces acá, lo que realmente tenemos, y esto creo que es un poco en la etapa post-COVID, pero todo es una estrategia integral hacia adelante, es primero buscar esta estabilidad macrofiscal de largo plazo, porque si el marco macrofiscal se nos cae, no hay empresa que sobreviva a una hecatombe del sector público. Segundo, tenemos que pensar, y aquí a mí me gusta hablar de la idea de un nuevo contrato social. ¿Por qué? Porque tenemos aumentos en protección social, tenemos aumentos en gastos de salud, y entonces lo que tenemos que pensar es, en una etapa post-COVID donde pasa la emergencia, tenemos que pensar qué tipo de sociedad queremos. Queremos una sociedad donde este aumento en salud se pueda consolidar de alguna forma para tener mejor salud para todos. Queremos tener redes de protección social, ya sea seguros de desempleo, algunas transferencias no condicionadas, una pensión universal. Son todas ideas que están ahí en el imaginario de mucha gente, y con este aumento en esto se puede dar esta oportunidad para entender mejor qué sirve y qué no sirve, cuáles programas no servían y se tuvieron que eliminar, o cuáles programas sirven que no se habían animado a hacerse. Un siguiente punto es la reactivación del sector productivo. Tenemos que buscar estas opciones para dar mejor financiamiento a pymes, a empresas que son importantes, para lograr que esa reactivación no solo sea dinámica, sino que sea más inclusiva. Entre más gente aproveche la oportunidad para reactivar y para tener ese emprendimiento, más se va a beneficiar del crecimiento económico. Es democratizar ese crecimiento. Y finalmente, uno tendría que pensar en el largo plazo en que cada una de estas políticas, la protección social con mayor equidad, la estabilidad macro, la reactivación, tenemos que cuestionarnos también y pensar cómo mejoramos la gobernanza o la transparencia. Si yo hago mejor gasto, puedo ser más efectivo y puedo tener mayores réditos de cada peso, dólar, colón, Córdoba gastado. Finalmente, y aquí voy un poco más rápido, es la idea de cómo el sector público debe apoyar la recuperación, pero también tiene que haber una estrategia de largo plazo. En una etapa expansiva hay que fomentar la inversión, hay que fomentar el empleo, tal vez de corto plazo, de formas dinámicas de lograr que haya un estímulo a que las firmas y los hogares tengan mayores ingresos y una mayor actividad económica. Y finalmente, cuando hay una etapa de consolidación, es posteriormente, cuando ya estamos creciendo,
tenemos que asegurar que el gobierno sea sostenible, fortalecer la recaudación, reducir la evasión, pero más que todo garantizar que los recursos que tienen, los escasos recursos que tiene el gobierno, sean gastados bien. ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo que mejorar la calidad del gasto, tengo que asegurar la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces, para cerrar con estos dos últimos slides, primero tenemos que pensar en esto que llamamos el nuevo contrato social. ¿Qué programas queremos tener en el largo plazo? ¿Qué red de seguridad social queremos para nuestros países? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Porque muchas veces en muchos de nuestros países se disfruta de derechos, pero nadie piensa cómo es que estoy pagando esos programas sociales. Una pensión mínima universal que garantice el consumo mínimo de un segmento de la población, pero ¿cómo se va a pagar? En el sistema de salud va a haber un incremento en el gasto de salud temporal y tenemos que buscar cuáles de esas oportunidades existen para que no haya una reversión al principio o la etapa pre-COVID, sino pensar más bien en cuáles son esos gastos en salud claves para consolidar un sistema de salud que le sirva a todos. Educación, claramente las técnicas hoy, una de las cosas que nos ha enseñado el COVID es que podemos coexistir y en la casa, siendo casi profesores de nuestros niños y trabajando. ¿Por qué? Porque ahora hay toda una variabilidad en mecanismos e instrumentos de educación remota y estamos viendo que esto a veces, como decía una jefa mía, hay un dicho en inglés que dice, nunca dejes que una crisis don't let a crisis go to waste, se desperdicie. Entonces, hoy hay muchas cosas que han avanzado dramáticamente por el COVID. Es una oportunidad para consolidar esos cambios y hacerlos mejor. En empleo, tenemos que buscar los incentivos a la formalización y la bancarización. Latinoamérica es una de las regiones más informales del mundo. Tenemos una oportunidad para mejorar esa informalidad y principalmente tenemos que buscar formas en que haya mejor vínculo entre la parte educativa y lo que demandan las empresas. Ese vínculo entre capital humano y la demanda por trabajo. Para terminar, hay tres ejes que yo les quisiera dejar como un poco puntos fundamentales que son transversales. Uno es esta transformación digital. Tenemos que venir, una vez que ya sabemos que hay muchas cosas que sí se pueden hacer de forma digital, entonces debemos tratar de consolidar las inversiones en banda ancha, en temas digitales, y hay muchos países que están avanzados en la región y hay otros que están con un poco más de rezago. Tenemos que tratar de que esa brecha digital se cierre. Lo segundo es la integración regional. Hoy vemos cómo es sumamente delicado que las cadenas globales de valor tengan un solo oferente o que vayan por un solo canal. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, que busquemos o que se busquen que estas cadenas globales de valor tengan varios suppliers. Y ahí lo que tenemos es que muchas veces se está hablando de cómo las cadenas, esto es una oportunidad para que las cadenas globales de valor muden en cierta forma este equilibrio este-oeste a un equilibrio norte-sur. Pero más que mudar de este-oeste o norte a sur, es cómo podemos complementarnos para que si el oferente o el productor que está en China no puede proveer el insumo que un proveedor que esté en Latinoamérica lo pueda hacer. ¿Y cómo pueden coexistir? Y en esta idea de integración regional,
quiero enfatizar que no es solo una acción de infraestructura compartida, que es tratados comerciales, sino también tenemos que pensar dentro de nuestros países cómo fomentamos la integración regional doméstica, porque muchos de nuestros países tienen centros productivos, 2 centros productivos en el país, por ejemplo, y el resto del país está desintegrado a esas cadenas productivas. Y finalmente, para lograr hoy sostenibilidad, hay que pensar en el ambiente, hay que tener en todo lo que estemos pensando, tratar de involucrar este elemento de sostenibilidad ambiental, turismo sostenible, ser claros de que hay muchos de nuestros países que son sujetos y son vulnerables a desastres naturales que cada día son más comunes. ¿Cómo podemos mejorar esa situación? Creo que esto, por el momento, sería mi presentación y quedo a disposición para aclarar cualquier duda o comentario. Excelente. Muchas gracias, Jordi. De verdad, una presentación muy valiosa. No solamente nos has puesto en perspectiva pues, la realidad de la región, sino que también pues, has tocado un punto sumamente importante que es la integración regional. Bueno, eso es algo para pensar y bueno, aquí nos podemos quedar realmente mucho tiempo también conversando sobre cómo hacemos eso. Así que te agradezco muchísimo. No te vayas muy lejos. Ahorita vamos a tener un par de preguntas de la audiencia también seguramente, así que quisiera dar paso entonces ahora a nuestro segundo conferencista, el señor Luis Stein. Él es emprendedor y asesor con enfoque en innovación, transformación digital, telecomunicaciones y soluciones de software. Él es fundador de Imagine Lab, que es la aceleradora para emprendimientos de base tecnológica número 1 de Chile y número 5 de la TAM en su momento. Fue vicepresidente de Aleti y presidente de Chiletec. Luis, te damos la cordial bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Noemí. Voy a pasar a compartir mi presentación. Segundo. ¿Estamos? No se está compartiendo bien. Me parece que no. Pero vamos a ver. Disculpen un segundo. Un segundo que voy a tratar de que salga como corresponde. Bueno, si se ve bien, entonces seguimos así. No hace falta hacer cambios. Bueno, la verdad es que estamos viviendo unos tiempos bien especiales, ya sin el COVID. Es decir, me gusta mucho esta imagen porque realmente muestra que no es que estamos viviendo en un mundo que va a alta velocidad, sino que vivimos en un mundo en aceleración, con velocidad. Es decir, estamos muy tranquilos en un avión volando a casi 1000 kilómetros por hora, pero no estamos tranquilos cuando estamos en estas montañas rusas que aceleran y desaceleran. Y lo que le está pasando al mundo es que está realmente en un constante movimiento de aceleraciones. Y esto es algo que no es para nada fácil de sostener cuando uno está en esta situación, ¿no? Entonces, para hablar un poquito ahora de lo que nos está pasando en particular con el COVID, yo sé que todo el mundo dice esto, de que una crisis es una oportunidad, pero realmente, ya lo dijo Jordi en su charla, no hay que pasarse esta oportunidad. Realmente hay una serie de cosas que están pasando que a muchos que trabajamos en esta industria, si quieren, de tecnología, de innovación,
con el emprendimiento es realmente una oportunidad. Es cierto que esto nos trae mucha incertidumbre. Y dentro de toda esa incertidumbre de que en muchos casos no sabemos cómo va a ser el futuro, hay algunas cosas que tenemos perfectamente claras. Con los 3 meses que llevamos encerrados en Latinoamérica, el mundo ya es muchísimo más digital. Y la verdad es que yo creo que nos está pasando a todos que estamos siendo más eficientes en muchos casos de lo que solíamos ser. Yo me despertaba un día normal a las 6:30 de la mañana, llevaba a mis niños a la escuela y llegaba a la oficina a las 9 de la mañana y me había perdido muchísimo tiempo. Hoy, si me despierto a las 6:30 de la mañana, a las 7 menos cuarto puedo estar sentado en mi oficina haciendo cosas. De hecho, lo que nos cuesta es parar un poco, ¿no? Otro tema que es súper relevante, AI, la inteligencia artificial, apoyada por toda la capacidad de procesamiento que ha aparecido en los últimos años, está ayudando a que los negocios se conviertan en data-driven. Y una vez que los negocios empiezan a estar respaldados por la inteligencia artificial, se hacen muchas veces mucho más eficientes, y eso es un tema muy interesante. Jordi decía que tenemos que trabajar de forma regional, no puedo estar más de acuerdo, y mi forma de ponerlo, de plantearlo, es que estamos colaborando mejor que nunca. Ni que hablar desde el punto de vista médico. Esta es la primer crisis que tiene el mundo donde en buena medida todo el mundo está trabajando juntos para conseguir una vacuna, para conseguir una cuna, para habilitar más respiradores, que son los que necesitamos. Y por otro lado, si partimos un negocio dentro de una crisis y lo hacemos funcionar, cuando afloja la crisis, el negocio realmente florece. Jordi hablaba de las enormes tasas de desempleo que estamos teniendo y lo peor que se van a poner. La clave para esto es el emprendimiento. Es apoyar el emprendimiento y así vamos a poder salir mucho más rápido de esta crisis. El mundo ya había cambiado desde muchos puntos de vista. Nos costaba muchísimo entender que el teletrabajo funciona y funciona excelente, que hay que colaborar mucho más, que la educación online ya está. Es decir, simplemente había que convencer a los ministerios tal vez. Entonces, este COVID-19, maldito, porque no nos gusta claramente, está matando muchísima gente y haciendo sufrir a mucha gente, está catalizando cambios, nos está ayudando a entender cosas que le pasaban al mundo. Y ahora me voy a meter un poco en el tema de innovación en general, lo más rápido que puedo, porque tengo relativamente poco tiempo. Si yo les doy a elegir entre una banana y un billete de $100, ¿qué elegirían? Y la verdad es que de todos los animales que hay en el mundo, el único que elige el billete de $100 es el hombre. Entonces, ¿qué nos diferencia a los hombres de los otros animales? Y como bien dice Harari, que es uno de los autores que creo que es importantísimo leer para entender lo que está pasando en el mundo, el hombre es el único animal que usa la imaginación de manera colectiva. ¿Qué es un billete de $100? En el fondo es un cuento. Entre la gente nos pusimos de acuerdo, entre los hombres nos pusimos de acuerdo que un billete de $100 tiene un cierto valor. Y nos pusimos de acuerdo en muchas otras cosas que son los pilares de nuestra sociedad. Nos pusimos de acuerdo en las religiones, que en el fondo son un cuento. Nos pusimos de acuerdo en las fronteras de los países, que son un cuento. Nos pusimos de acuerdo en muchísimas cosas y gracias a que los hombres nos pusimos de acuerdo, pudimos generar toda una civilización en base a eso. Y por eso pasamos de ser uno de los últimos eslabones de la cadena alimenticia a ser, lamentablemente, uno muy depredador, pero uno de los más fuertes. No sé quiénes de ustedes reconocen este aparato. Es un aparato, uno de mis preferidos en realidad.
cuando hago esta presentación con la gente, trato de darles un tiempo para que se imaginen qué es. Muchos piensan de alguna manera en una filmadora, cosas por el estilo, y es muy lindo la visión retro de un cassette. La verdad es que esta es la primer cámara de fotos. Y es una de mis imágenes preferidas para representar lo imprescindible que es la innovación. La pregunta es, ¿quién inventó esta cámara de fotos digital que revolucionó completamente la fotografía? Y la respuesta es que la hizo una de las empresas más innovadoras del mundo. Me imagino que oyeron hablar de esta empresa. Esta empresa que en 1978 inventó la película de placas secas, con lo cual se popularizó la fotografía, que en el año 1888 inventaron el concepto de que usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto. En 1975 inventó esta cámara de fotos y les dio tanto susto que se iban a perder su negocio que la metieron en un cofre con 7 candados y la escondieron del mundo. Y por eso, a pesar de que en 1997 todavía estaban valuados en $30.000 millones, en el 2012 entraron en convocatoria de acreedores, en Chapter 11, porque obviamente habían perdido el negocio de la fotografía. Lo habían perdido en realidad frente a Nokia, que era un fabricante de celulares que hacía millones de cámaras de fotos que ahora venían embebidas en los celulares. ¿Y se acuerdan qué pasó con Nokia? Después vino BlackBerry y prácticamente Nokia dejó de hacer celulares. ¿Y qué pasó con BlackBerry? También se quedaron encerrados en su modelo y no abrieron su plataforma como el BlackBerry Messenger, que solo eso hubiera podido valer $19.000 millones, que fue el precio al que se vendió WhatsApp, que era un BlackBerry Messenger para las otras plataformas. Y también se murió BlackBerry cuando apareció el iPhone y el resto de los teléfonos inteligentes. Como es muy difícil darles un gran panorama de innovación, voy a tratar de plantearles unos cuantos libros, un poco de bibliografía, que los ayude a, si están interesados, después poder seguir ahondando en el tema. Es Thomas Friedman, que ya nos había enseñado un montón de cosas partiendo con el mundo es plano y demás. En este caso, en este libro que se llama Gracias por llegar tarde, nos dice cómo de alguna manera tenemos que parar y pensar, cosa que nos está haciendo hacer en este momento el COVID-19, y tenemos que parar y pensar, no seguir tratando de salir para adelante. Vivimos en un mundo realmente que está en aceleración, ¿no? Un mundo que en el 2007 fue totalmente revolucionado por la aparición del iPhone, y el iPhone y los otros teléfonos inteligentes, pero que partió con el iPhone, permitieron que todo el mundo empiece a trabajar de forma colaborativa. Entonces, el mundo cambió a partir del 2007, ¿no? Hemos tomado un tiempo a veces que nos pasa para darnos cuenta, y nos hace ver lo fundamental de la diversidad y la colaboración y la confianza. Y honestamente, mi versión de la innovación es que se hace con diversidad y colaboración. Por eso es fundamental que, como decía Jordi, que trabajemos de manera colaborativa. Después quiero contarles un poquito sobre Harari, que en una TED Talk del 2015 es el que propone esto que les mostré de la diferencia entre elegir una banana y un billete de $100. Para mí, 21 lecciones para el siglo XXI es básicamente un manual de cómo sobrevivir estos tiempos. No hay tiempo hoy para entrar en detalles, pero nos hace pensar hasta cosas como cuando uno va a comprar un auto y le van a preguntar si quiere el modelo egoísta o el modelo altruista, y uno se queda mirando y le explican que claro, que uno tiene que elegir si cuando el auto va a 100 kilómetros por hora por una autopista y tiene de un lado de la ruta un camión que viene de frente y del otro lado
una familia que se le rompió el auto y está parada al costado de la ruta, y uno tiene que decidir cuando compra el auto si va a querer que el auto choque de frente contra el camión y uno se muera, o que atropelle a la familia que está al costado de la ruta y mate a la familia, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar cuando compramos un auto autónomo. Esto y cientos de cosas más nos hace pensar Harari. Este es un libro que me encanta, se llama The Medici Effect, lo escribió Johansen, y él plantea algo que es fascinante. Él dice que las ciencias han avanzado muchísimo y han llegado a un límite que es muy, muy difícil de empujar, hasta que uno empieza a cruzarlas desde otras ciencias. Entonces, si por ejemplo uno mira un problema de ingeniería y lo puede mirar desde el punto de vista de un médico o de un biólogo, va a ser capaz de darle una vuelta y poder seguir avanzando, a pesar de ya estar todos tan al límite de la capacidad de la ciencia. Realmente es fascinante y volvemos a lo mismo. Diversity drives innovation. Necesitamos diversidad, necesitamos colaboración para poder innovar. Muy por encima, The Fourth Economy nos cuenta cómo del 1300 al 1700 estábamos en la época de la agricultura, cómo del 1700 al 1900 en la era industrial, de 1900 a 2000 en la era del conocimiento, y a partir del 2000 estamos en la era del emprendimiento. Y tenemos que entender que el emprendimiento es la salida de esta crisis y es lo que va a cambiar el mundo a ser un lugar mejor, un lugar más sustentable. The End of Jobs nos refuerza el hecho de que se acabó esta relación histórica que teníamos por muchos años, de que uno, si podía, terminaba de estudiar, se iba a trabajar en una empresa y se jubilaba en esa empresa. Es muy, muy importante este tema. A mí tuve la suerte de que me lo contara casi un chico que se llama Marvin Liao, en ese minuto era el CEO de 500 Startups, que nos contó que él obligaba a todos sus empleados a tener al menos una línea de ingresos que no fuera el empleo que tenían con él. Y esto me dejó pensando muchísimo. Y después entendí, en la medida que uno tiene más de un empleo, uno pierde el miedo a perder ese empleo. Entonces, no se pasa el día haciendo lo que uno cree que el jefe quiere que haga, sino que uno se pasa haciendo lo que tiene que hacer. Y eso habilita la innovación. Por eso es tan importante. Jordi cuando estaba hablando, hablaba también de sustentabilidad. Y para mí este es un ejemplo de sustentabilidad. Es una empresa increíble, es muy lindo el cuento. Este señor le gustaba escalar y como no había buen equipo de escalamiento para escalar, él aprendió a forjar y empezó a hacer los instrumentos de escalada más lindos, de mejor calidad del mundo, y le fue bien con eso, pero era muy pequeño el mercado, entonces rápidamente se puso a hacer ropa, se dio cuenta que había un lugar para hacer ropa deportiva, la gente para deportes usaba la ropa vieja, y se dio cuenta que se podía hacer ropa deportiva linda, y su negocio empezó a explotar, le empezó a ir fabuloso, y llegó un minuto donde tenía que decidir si vender o no su negocio, porque ya tenía más dinero del que le interesaba tener, y con su señora decidieron que no, que iban a hacer una compañía, no para ganar más dinero, sino para hacer el bien. Y hicieron esta compañía que se convirtió en la primer B Corp de California, que son estas corporaciones que tienen otro objetivo que ganar dinero, y trata súper bien a sus empleados, a sus clientes. No sé si tienen alguna prenda Patagonia, pero si se les rompe, la llevan y se las arreglan gratis y se las dejan impecables. Y también a los proveedores, ¿no? Donde cuida cómo los proveedores están no arando la tierra, haciendo siembra directa para no arruinar la tierra. Se ocupa de que puedan estudiar los hijos de los que están trabajando en las plantaciones, por ejemplo, de algodón y demás. Y les cuento un mini cuento muy lindo. Uno de sus gerentes le propuso
en la venta de Black Friday, que es esta época obscena donde la gente compra de todo, sobre todo lo que no necesita, porque es muy barato. Y entonces uno de sus gerentes le propuso, ¿por qué no donamos el 100% de las ventas del Black Friday? Y él dijo, ¿y cómo cuánto será? ¿No? Y le dijo, como $10 millones. Ok, hagámoslo. Ellos ya se autoimpusieron un impuesto del 1% de las ventas que donan a organizaciones que ayudan a los temas sustentables, ¿no? Y entonces hicieron esta campaña y fue impresionante. Es decir, ellos hacen muy poca publicidad, pero lo pusieron en las redes sociales y realmente se vendió muchísimo. Pero pasó algo muy raro. Se hicieron las 12 de la noche de ese viernes y las ventas no pararon. Y el sábado no pararon. Y el domingo no pararon. Y no pararon hasta fin de año. No entendían lo que pasaba. Y entendieron que había miles de clientes que los estaban premiando por haber donado durante el Black Friday todo ese dinero. Es decir, la gente exige empresas sustentables. Este para mí es el gran innovador que nos toca tener, ¿no? Lamentablemente se murió Steve Jobs. Elon Musk es increíble. No voy a entrar en detalles, pero el tipo realmente vendió su primera empresa Compaq, hizo el primer banco digital que se convirtió en PayPal, que vendió en $1.500 millones. No sé si saben que fundó SpaceX, la compañía que hoy está llevando astronautas a la estación espacial. Lo hizo porque le preocupaba que la especie humana se quedara solo en la Tierra y nos pudiera pasar algo. Entonces decidió que iba a mandar algo de vida a Marte. Y como salía muy caro hacer un cohete, decidió que iba a construir el propio. Y hoy transporta pasajeros, es decir, astronautas y carga a la estación civil, a la estación espacial. Después, preocupado por todo el tema de emisiones, decidió meterse en el tema de autos eléctricos y Tesla vale más que cualquiera de las otras empresas automotrices, no se puede creer. Ha hecho otra serie de cosas súper relevantes y últimamente ha empezado Starlink, que está metiendo como 60 pequeños satélites en cada uno de los lanzamientos y va a ser todo un conglomerado de satélites de órbita baja que le va a permitir dar internet en todo el mundo a un costo súper razonable. Ahora les cuento un poquito de innovación al sur del mundo, en la Patagonia. Esto es un lugar que se llama INVAP. Y el INVAP surgió porque primero un loco le vendió a Perón, que era presidente de Argentina, que le podía hacer un centro atómico que iba a generar energía gratis, básicamente para todo el mundo, y eso vieron que fue un fraude, pero gracias a eso se fundó en la zona de Bariloche, en la Patagonia, el Instituto Balseiro. Y el Instituto Balseiro es el instituto donde se hacen los físicos nucleares en Argentina, y vamos a conocer a uno de esos físicos nucleares en un ratito. Ya que estaba todo ese recurso humano, un señor Baroto decidió que eso había que convertirlo en innovación aplicada, por eso se llama INVAP. Y el señor decidió que iban a fabricar, y empezaron a fabricar reactores nucleares, hacen medicina nuclear, han hecho satélites, se ve en la foto un satélite que vuelan de hecho en los cohetes de SpaceX, y han hecho radares. Realmente se puede innovar en la Patagonia y en toda Latinoamérica. Esto es un dibujo muy lindo que hicimos en el 2011, cuando con John Cao estábamos repensando la estrategia digital de Chile en un deep dive. Y este esquema que están viendo del lado izquierdo, este rombo, es para mí también una de las bases de la innovación. Uno tiene que partir con un problema bien definido y después simplemente buscar todas las soluciones que se les ocurran, pensando en cantidad, no en calidad. Cuando uno ya tiene todas las soluciones, desde la más brillante hasta la más estúpida, recién ahí uno trata de converger sobre una solución. Y el gráfico de la derecha tiene esta idea de que tenemos que salir a buscar los desconocidos desconocidos.
que son las nuevas ideas. No tenemos mucho tiempo para entrar en detalles. Este señor Ray Kurzweil es el padre, se podría decir, de la inteligencia artificial. Y este señor, tuve la suerte de estar con él en Chile, y él nos contó cómo cualquier ciencia que se convierte en tecnologías de la información deja de evolucionar de forma lineal y empieza a evolucionar de forma exponencial. Y por eso temas como la medicina, la energía solar fotovoltaica, están realmente avanzando a pasos agigantados y van a seguir cambiando nuestro mundo minuto a minuto. Volvemos a esto que les decía, esto lo pongo así porque es muy relevante. Diversidad y colaboración hacen innovación. Ahora voy a entrar en un tema que creo que es súper relevante para todos nosotros, y es ¿cómo hacemos para innovar? Es mucho más fácil innovar para un emprendimiento, para una de las que llamamos startups, porque la definición de una startup es que es un grupo de gente buscando un modelo de negocios y van a ir iterando, si el equipo es bueno, hasta encontrar un modelo de negocios que funciona. A diferencia de eso, una empresa grande, una corporación, opera un modelo de negocios. Y ponerse a innovar en una corporación tiene mucho riesgo. Entonces, se ha formado una sociedad espectacular entre los emprendimientos innovadores, las startups, y las corporaciones. Y acá, en este artículo, cuentan en Business Insider cómo Barclays Bank, que debe ser uno de los bancos de más de vieja escuela del mundo, un banco inglés gigante, dice que es 5 veces más barato y 3 veces más rápido poder innovar usando startups. Y esto claramente es parte de lo que intenta hacer Scala Latam, y por eso me parece tan buena esta iniciativa de apoyar al emprendimiento, apalancarlo para que trabaje con corporaciones y de esa forma poder escalar. Ahora voy a entrar a hablar de un par de emprendimientos, es decir, este emprendimiento que se llama Egg lo van a conocer después, y es básicamente un físico nuclear del Instituto Balseiro, que es en Bariloche, donde les mostraba que estaba el INVAP, que después hizo su tesis sobre colaboración, y él les va a contar cómo está transformando la educación, y ya lo ha hecho en Mendoza, en su provincia en Argentina, en el resto de la Argentina, y lo está haciendo también en Chile, y de ahí va a salir al mundo. Les voy a contar muy por encima cómo una pequeña compañía que empezó hace 2 años en Startup Chile, que es esta innovación del gobierno de Chile para apoyar emprendimientos, para mí es el futuro de las compañías de alimentos. Esto es un equipo de chicos de la India que decidieron aprovechar la tecnología milenaria de Ayurveda y mezclando eso con inteligencia artificial y machine learning, hacen formulación de productos vegetales. Esto que partió, como digo, de la nada hace 2 años, su producto mínimo viable, que son hamburguesas y panqueques veganos, y que tienen el foco de ellos es hacer productos muy sabrosos, muy sanos y sustentables. Hoy estos 2 productos ya están en 175 puntos de venta en Chile y además ya están ayudando a reformular sus alimentos a Sigma, la empresa más grande de alimentos de México. Un muy pequeño cuento sobre Chatigo. Chatigo es un robot que trabaja sobre distintos tipos de WhatsApp, Twitter y demás, que permitió en él, el gigante italiano utility de energía, en él tenía un problema. Chile es un país catastrófico y cada vez que se cortaba la energía, no se cortaba en 10 o 50 clientes, se cortaba en 50.000, 100.000. Y es imposible tener un call center para atender este tamaño de caídas. Entonces, históricamente pagaba $2 millones de multa al ente regulador por no poder atender a tiempo los llamados cuando había cortes. Se unió con Chatigo cuando Chatigo estaba apenas empezando a empresarizarse, era uno de los emprendimientos que vino Imagen a constituirse,
y inmediatamente mejoró, no 20%, 20 veces la percepción de atención al cliente de los clientes de Enel. Chatigo se hizo de un cliente maravilloso y Enel resolvió su problema. Esta unión entre emprendimientos y empresas realmente es fabulosa. Y tengo más presentación, pero no vamos a alcanzar. Los voy a dejar con esto, que habla muy bien de lo mismo que decía Jordi. Necesitamos políticas de largo plazo. Cuando una región o un país decide que va a invertir en un ecosistema de innovación y emprendimiento, como hoy necesitamos hacer básicamente en todo el mundo, porque es lo que nos va a rescatar de los problemas que tenemos de desempleo, no se puede dar pequeños pasitos. Hay que hacer un gran paso que nos permita, y cuando hay una crisis hay que doblar la apuesta. Entonces, esto es un mensaje para que los países entiendan que van a tener que hacer una inversión de largo plazo. Esto tiene que ser PPP, es decir, Public-Private Partnership. Juntos, la industria, el gobierno, la academia, tenemos que impulsar el emprendimiento y eso es lo que nos va a sacar del pozo. Con eso los Excelente. dejo con Noemí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. De verdad, una presentación muy inspiradora. Jordi, al principio de su presentación, pues nos dijo que hay cosas que podemos hacer, incluso ahora durante esta pandemia, y hay muchas oportunidades para poder integrar regionalmente todos estos elementos claves que ellos han mencionado hoy, y pues la presentación de Luis sumamente inspiradora con todas las innovaciones que pues están al alcance de nuestras manos. Quisiera utilizar unos minutos antes de pasar a nuestro siguiente segmento para traer de vuelta en pantalla al señor Jordi Prat. Y también tenemos un invitado especial, el señor Roberto Mayer, empresario brasileño, CEO de MBI, que es una empresa en inteligencia de mercado. Es vicepresidente de Aleti y director de Revie, que es una empresa de inteligencia empresarial. Y también quisiera invitar al señor Roberto Melo, presidente de Scala Latam. En pantalla, si nos pueden acompañar. Bienvenido, Roberto. ¿Nos ves y nos escuchas? ¿Sí? Sí. Excelente. Gusto de verlos a todos, de verdad. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Quisiera aprovechar este espacio para que, bueno, ambos Robertos, Roberto Melo, Roberto Mayer, nos den. Tuvimos dos presentaciones fabulosas. Vimos la realidad de la economía, vimos la posibilidad de las cosas que podemos hacer. Jordi nos explicó claramente que hay elementos claves para una integración regional. Luis nos ilustró sobre todas las innovaciones clave, las innovaciones tan fuertes que existen y que podemos hacer. Quisiera primeramente, Roberto Melo, si nos pudieses dar de pronto tu perspectiva con respecto a lo que escuchamos en el día de hoy. Y quizás una pregunta para que Jordi nos expanda un poco más sobre algo particular que te llamó la atención, pudiese ser clave para aplicar en nuestra región. Gracias, Noemí. Lo que a mí me vino a la mente, básicamente considerando nuestra audiencia también, considerando que más tarde vamos a tener unas presentaciones de algunos emprendedores, de Ignacio, de EC, y también vamos a conocer a Marvin, que es de Fundestream y de Capatec, que están haciendo innovación en el tema de e-learning. Ambos son startups. Y también llevándome la idea de lo que dijo Luis del tema de Kodak. Y también revisando toda la lista de empresas grandes que pues ante la pandemia, ante la crisis, estas empresas grandes tienden a desaparecer. Y ahora mismo pues tenemos una alta incidencia de estas empresas desapareciendo. En mi opinión, las empresas de startups y las empresas pequeñas y medianas pues tienen, a pesar de que quizás son más afectadas y rápidamente afectadas, también tienen la ventaja de poder ser más resilientes y adaptarse más rápido a este cambio e innovar para encontrar nuevas oportunidades de negocio. Así que realmente la pregunta o el comentario para Jordi es un poco enfocado en cómo ve Jordi el tema del rol de las pymes
en una reactivación económica, las pymes y los startups, no solamente las pymes, y versus el impacto de las empresas grandes, y también desde el punto de vista de los gobiernos estableciendo políticas públicas para ayudar a diferentes sectores desde el punto de vista del desempleo y todo lo demás. Si él ha visto algunas prácticas en diferentes países de la región en donde el apoyo del sector pyme o de las empresas ha sido más rápido o más efectivo, y si tuviese alguna recomendación en esa línea. Muchas gracias, Roberto. Excelente la pregunta y excelente la reflexión. Creo que aquí uno de los temas que uno tiene que tomar en cuenta es que este universo de pymes, cuando uno habla de los empleos en muchos de nuestros países, superan el 60-70% de la gente empleada está en estas empresas pequeñas y medianas. No es que estamos hablando de un sector pequeñísimo del tejido empresarial que realmente no es tan importante, es importantísimo. A eso también hay que tomar en cuenta que las pymes muchas veces van a ser esta fuente de empleo y esta fuente de ingresos que si a la mayor cantidad de pymes le va bien, eso se va a traducir en mayor crecimiento económico, pero más importante, crecimiento económico que derrama, que tiene un spillover a el resto de la economía y crecemos más. Entonces, claramente son parte fundamental de lo que uno tiene que proteger. Ahora bien, lo que hemos visto en muchos países es que existen políticas públicas que tratan de fomentar la innovación y tratan de fomentar esa creatividad que el startup, que la pyme quisiera promover. Mientras que en otros lugares las pymes se han dedicado muchas veces a actividades, principalmente las microempresas, a temas muy tradicionales que no tienen mucho valor agregado, pero que es como lo que la gente sabe hacer. Y entonces no tienen mucho upside, pero logran ser empresas que sobreviven el día a día. Esto yo creo que es algo que me parece que deberíamos tratar de fomentar en el sentido de fomentar la innovación, buscar estos laboratorios de innovación, estas políticas públicas que me premian. Una de las cosas más interesantes que uno ve es cómo todo el mundo hoy, el tema, la palabra clave para cualquier cosa que haces, dice innovación. Mucha gente no entiende lo que es innovación, pero es la palabra que si usted no hace una propuesta que no diga innovación 1 o 2 o 10 veces, la propuesta no es muy atractiva. Pero a la vez, muchas empresas no te premian esa innovación, sino que premian el seguir haciendo lo que hemos hecho desde hace muchos años de la misma manera. Y cuando vos empezás a pensar cómo innovamos, te dicen, bueno, tratemos de innovar, pero no tratemos de innovar demasiado porque es demasiado riesgoso, y es un poco este brinco que me encantó el último slide de Luis, porque es casi como demos pasitos pequeños para brincar ese riesgo, y de repente decís, pero ¿por qué no he logrado pasar el riesgo? Es porque no estoy haciendo nada para fomentar esos riesgos, porque el emprendedurismo, y una de las cosas que a mí me parece impresionante cuando yo veo a emprendedores y los ejemplos que da Luis, es que uno está hecho de otra madera. Yo soy economista, estoy muy cómodo en mi organismo internacional, uno simplemente tiene que estar dispuesto a este riesgo de que no vivís el día a día y cada 15 días no te llega un salario. Cuando sos un emprendedor, cada día te llega el ingreso y tal vez no te llegue. Entonces, eso es un poco una reflexión. Hablando de políticas públicas, creo que existen dos momentos diferentes en el tiempo. Uno es, ¿qué es lo que están haciendo los países para fomentar la innovación, fomentar esta creatividad y fomentar que realmente no nos quedemos cómodos? Yo creo que una de las cosas que se menciona de Kodak, Blockbuster, o sea, hay
hay poster children de gente que se quedó muy cómoda haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que es dificilísimo empezar a hacer cosas nuevas cuando ya toda tu estructura está bien armada y decir, bueno, tratemos de hacer esto diferente. No, pero si lo que estoy haciendo me resulta. Entonces, tiene que haber, y esto es lo que llamamos una externalidad positiva. Entonces, dado que no necesariamente ese riesgo que tiene un valor social mucho más alto de lo que necesariamente voy a recibir yo por aventurarme, entonces tiene que haber políticas casi de Estado donde estamos ayudando a esos emprendedores a darles ese empujón para que traten de hacer las cosas. Y estos son los laboratorios de innovación que están en muchos países. Eso no voy a dar ejemplos concretos, ustedes saben mucho mejor que yo cuáles son esos ejemplos de los países que han logrado mover la aguja en ese sentido. En otro lado, estamos en la parte de el COVID y cómo eso nos ha pegado y cómo eso ha impactado a cada empresario de la región y cada persona de la región. Y ahí existen los diferentes mecanismos que se han utilizado en muchos países de, por ejemplo, entender que en una etapa de confinamiento yo puedo poner toda la plata que usted quiera para generar un proceso de que la empresa siga trabajando. Pero si la demanda se te desapareció, tengo que pensar en cuáles son esas innovaciones que son claves de mejorar. Luis menciona una que es, por ejemplo, lo que es medicina, porque todos estamos colaborando para ver cómo conseguimos una vacuna, cómo logramos mitigar el impacto. Pero si vos estás, y aquí sin juzgar a dónde estaremos, pero si vos estás en la industria de turismo, y yo te meto plata en la industria de turismo para que tu hotel florezca y explote en los siguientes 6 meses, muy probablemente va a ser muy difícil porque muchos de estos turistas vienen de Estados Unidos, vienen de la región y todo el mundo está con las fronteras cerradas. Entonces hay que pensar en formas de ayudar a esas empresas para que puedan sobrevivir, pero es casi como que vienen hay que ponerlas en coma por un rato, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay diferentes instrumentos. Uno de los instrumentos que a mí me parece que me parecen interesantes y hemos tenido varias operaciones de es los fondos de garantía o los fondos de liquidez, que se le trata de proveer ese flujo de sangre a las empresas para que sigan existiendo, tomando en cuenta que hay restricciones, ese upside en este momento. No es plata pública que probablemente se recupere. Va a ser difícil de recuperar, pero es parte del costo social que se está evitando de desintegrar ese tejido empresarial. Entonces, creo que esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Claramente, no podemos estar en una región donde no hagamos nada y que en 6 meses o en un año decimos, ok, vamos a empezar de vuelta y de cero a ver cómo queremos tener, quiénes quieren ser emprendedores y ahora sí vamos a empezar a funcionar. Con el asterisco, y aquí creo que la alianza público-privada es fundamental, con el asterisco de que tampoco podemos decir, empezamos 2020 con este mapa de empresas y este mapa de actividades, pretender que al principio del 2021 vamos a tener el mismo mapa es inocente, para ponerlo en bonito. Entonces hay que entender hacia dónde va el mercado, hacia dónde va a ir todo y tratar de tener esas alianzas. Entonces una de las partes, y con esto cierro, que me parece a mí fundamental, es entender a dónde debe ir el mercado, hacia dónde va el mercado, cuál es ese capital humano que se necesita. Si yo estaba en una industria y esa industria no está funcionando, ¿cómo hago para mudarme de industria al menor costo? Pero al mudarme de industria, también tengo que tener una política de atracción de inversiones para que esa persona, cuando la reconvertimos, haya una empresa que lo quiera demandar.
porque esa es la clave, cómo nos ponemos de acuerdo, porque a veces lo que yo oía, cuando uno estaba en la universidad, lo que oías es que muchas veces en la universidad te decían, pero es que yo estoy graduando un montón de gente y no encuentran trabajo. Y vas al sector privado, vas a las empresas y las empresas dicen, es que yo necesito un tipo de persona y no la puedo encontrar. Entonces, ese vínculo tiene que hoy fomentarse más que nunca porque los recursos son limitados. Muchas gracias, Jordi. Muy sabias palabras, de verdad. Rápidamente quisiera irme con Roberto Mayer. Roberto nos acompaña desde Brasil y quisiera, Roberto, que nos pudieras dar tu perspectiva sobre, hablamos muchísimo sobre las oportunidades que hay. Luis nos mencionó los ejemplos o cosas que podemos hacer para innovar, nos ilustró muy bien. Quisiera ver si nos puedes compartir tu perspectiva sobre esto y hacerle una pregunta muy puntual a Luis para que brevemente nos ilustre el punto. Perfecto, Noemí, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión combinando las dos presentaciones. De hecho, si no fuera la innovación que la llamamos de transformación digital, no estaríamos teniendo ni siquiera la oportunidad de estar colaborando y haciendo este tipo de reflexión, ¿no? Si la pandemia nos hubiera tocado en una época sin la tecnología de información y comunicaciones, seguramente no solo la capacidad de reflexionar, sino la propia capacidad económica estaría mucho más fragilizada de lo que está en este momento. Y en ese sentido, quería tirarle la oreja a mi amigo Luis, porque cuando dijo que se levanta a las 6:30 y a las 7 menos cuarto ya está en la computadora, se olvidó de sus hijos, que si no los educa bien, en el futuro no van a tener ninguna oportunidad. Así que hay que dedicarles un tiempo, ¿no? Porque ese es el punto llave, ¿no? Tenemos el otro punto que quería poner, y esto es un trabajo que hace muchos años lo vinimos empujando, y de ahí lo conozco a Luis, y por eso me doy el derecho de hacer estos chistes en público, ¿no? Es que a través de las cámaras empresariales de tecnologías de la información de toda la región, hemos impulsionado una organización que se llama Aleti, a través de la cual colaboramos hace muchos años, y este tema de colaboración se viene poniendo sobre la mesa ya de manera importante. No obstante, para provocar a Jordi, ¿no? La colaboración que tenemos por parte de las políticas públicas es muy, muy pequeña, al punto que en muchos casos las empresas que realmente son innovadoras, eso pasa de manera bastante intensa en Brasil, que las empresas más innovadoras se van de la región y se instalan en Estados Unidos o se instalan en Europa, porque el tipo de apoyo que tienen de las políticas públicas es mucho mayor, ¿no? Por el otro lado, tanto Luis como Jordi hablaban de la necesidad de la diversidad, y yo conozco bien la región, estuve prácticamente en todos los países en los últimos 20 años, creo que me faltan uno o dos nomás, y de hecho la diversidad de culturas y de gente y de conocimiento y de tradiciones y de inmigrantes que tenemos en América Latina es tal vez la más grande que haya en todo el planeta. No obstante, eso no nos ha permitido transformar a la región en un polo de innovación que genere productos que de hecho impacten el mundo en escala global. Y en ese tema quería dejarle la pregunta a Luis: ¿de qué manera podemos trabajar o impulsionar políticas públicas o colaborar más estrechamente desde el punto de vista empresarial para que no solo podamos usar la innovación que se genera
en los países así llamados del primer mundo, sino que de hecho no solo podamos mostrar algunos ejemplos puntuales, pero que de hecho América Latina tenga una participación, digamos, a nivel mundial, por lo menos a nivel de su participación en el Producto Bruto Mundial, que hoy estamos muy por debajo incluso de esa medida. Esa sería mi pregunta, Luis. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por la pregunta. Y como se dice en Argentina, y probablemente en otros países de la región, me la dejaste picando. Lo que necesitamos es un actor relevante que se haga cargo del tema. Y como bien saben, les vengo hace tiempo insistiendo a Leti que se tiene que hacer cargo de la innovación. Es decir, ya nuestros países han demostrado una y otra vez que son capaces de innovar. Lo que no hemos hecho es hacerlo en equipo. Como sí hemos hecho otras cosas de a poco, hemos aprendido a colaborar y mejor, pero realmente en nuestra región tenemos algunos emprendedores, innovadores increíbles. Hace un poco más de un año estaba en una provincia argentina y fui a dar una charla a la universidad y le pregunté al rector de la universidad si sabía cuál era la empresa más grande de Argentina. Inmediatamente, sin pensarlo, me dijo que era YPF, la empresa petrolera, ¿no? Y le dije que tenía que mirar bien, porque Mercado Libre, un emprendimiento que surgió en 1999, ya en ese minuto ya era como 5 o 6 veces más grande que YPF. Y en ese minuto la evaluación de Mercado Libre era de 19.000 millones de dólares. Hoy, en la pandemia, ya está evaluada en 40.000 millones de dólares. Y no es más una empresa argentina, está en 18 países. ¿Okay? Es decir, la capacidad está. Yo creo que lo que falta de alguna manera es la gobernanza de innovación. Y ojalá es algo donde con la ayuda de Jordi y el BID, Leti se pudiera hacer cargo y armar una cadena de estos laboratorios de innovación, como ha sabido hacer el gobierno de Chile y han hecho algunos otros países de la región, pero no lo hemos sabido hacer a nivel regional y espero que podamos hacerlo en un futuro cercano. Y por qué no, con base en Panamá, que está muy bien conectada con toda la región, ¿no? Así es. Muchas gracias, Luis. De verdad, bueno, nuevamente creo que escuchamos la integración regional. Creo que eso es uno de los puntos importantes que nos llevamos de las conferencias de ustedes hoy. Yo agradezco muchísimo a los 4 por sus valiosos aportes. Y, bueno, casi que nos estamos quedando sin tiempo. Así que yo quisiera brevemente, Luis, tú nos mencionaste que vamos a conocer 2 grandes innovadores hoy. Así que yo quisiera, pues, invitarlos en pantalla. Vamos a ponernos fuera de la audiencia para que ellos puedan entrar. Muchas gracias a todos. Vamos a tener a Ignacio Gómez, creador y director general de EG Educación, y a Marvin Castillo, presidente y director ejecutivo de Panamá. Bueno, los presento muy brevemente. Noemí, tú nos dirás después cuánto tiempo tienen. Yo ya mencioné al Instituto Balseiro, que es donde se aprende física nuclear en Bariloche, en Patagonia, en Argentina, y ahí es donde estudió Nacho, y después hizo su tesis en el tema de educación colaborativa, y le voy a pedir que nos cuente lo que está haciendo desde él. Y después, en el caso de Marvin Castillo, es un súper empresario que ha manejado, ha desarrollado el que seguramente es el astillero más grande de la región, y después ha decidido cambiar de rumbo y ahora también es un empresario en este esquema de e-learning con mucho foco en los temas de robótica y bueno, me ha contado que está haciendo unas cosas espectaculares. Con esto yo los dejo a Nacho contando un poco. Estás muteado, Nacho, y después Marvin. Sí, solamente para aclarar, tenemos varias preguntas de la audiencia, así que vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible y recuerden que igual todos los conferencistas y nuestros invitados especiales, Ignacio y Marvin,
también nos van a acompañar afuera en la sesión de networking después de la conferencia, así que por favor siéntanse libres de acercarse también en caso de que tengan preguntas. Así que unos minutitos para las presentaciones. Bueno, gracias Noemí por el espacio, a Escala Latam por la invitación y a Luis por la introducción. Me gustaría poder compartir una breve presentación, como por lo menos sea de guía. La verdad que hoy hemos tenido una noche espectacular y yo he tomado algunas palabras que me gustaría poder quizás combinar en relación a... ¿Ahí están viendo la presentación? Bien, perfecto. Me encantaría poder hacer palabras que creo que todo el mundo, todos los presentadores y las personas que han pasado por acá en tan lindo panel han mencionado, como diversidad, colaboración, tecnología e innovación, y voy a tratar de usar estas palabras y combinarlas para poder contar que, como dice el título, es Cooperación para Transformar a la Humanidad. Somos una organización que busca crear condiciones que promuevan la cooperación humana, y la razón de esto es que la ciencia desde hace ya mucho tiempo sabe que la cooperación es la base de la vida. En particular, nosotros cooperamos para formar la sociedad, de la misma forma que nuestras partes cooperan para formarnos a nosotros, y en la medida que eso pasa es que mejora nuestra salud, y en la medida que nuestras partes empiezan a dejar de cooperar es que nos enfermamos. Sabemos hoy que en la medida que crece la cooperación, mejora el bienestar de las partes y del conjunto, y lo que nosotros hicimos, digamos, un poco, bueno, yo soy físico, formado en Balsero, como decía Luis, hice un doctorado en Barcelona donde me especialicé en qué es lo que trajo a la sociedad humana a existir como una entidad de miles de millones de seres humanos entrelazados de manera colaborativa, en mayor o menor medida, pero que producimos cosas magníficas en conjunto. Y algo interesante es que ya hay muchos siglos de investigación científica que no ha sido aplicada específicamente en cuestiones prácticas, y esa es un poco nuestra propuesta. Y además hay un montón de laboratorios científicos que están haciendo experimentos a gran escala que nutren de información continua, novedosa, digamos, sobre la cooperación. Un poquito, simplemente como para que no sea tan esotérico, contarles de qué se trata lo que la ciencia nos enseña sobre la cooperación humana. Hay 7 condiciones particulares. Una es la identidad, que es básicamente cuando nos encontramos con alguien que comparte una identidad con nosotros, nos sentimos invitados a colaborar, lo cual de alguna manera nos dice también la receta inversa, digamos, si queremos generar colaboración, lo importante es marcar los puntos en común y no las diferencias. La segunda cuestión es la reciprocidad que surge, digamos, la cooperación que surge por la reciprocidad, que es cuando sabemos que nos encontramos con una persona que sabemos que volveremos a ver, las posibilidades de cooperar son mayores que si supiéramos que no la vamos a ver nunca más. Esto, digamos, al hecho práctico, y dejarlos ahí también porque, como les decía recién, en la medida que la cooperación aumenta en cualquier sistema biológico, el proceso que se lleva adentro es mejor, la calidad de vida de las partes es mejor, y por tanto, digamos, también pueden ser tips para sus empresas, organizaciones, o el tránsito que puedan tener en cualquier espacio donde hayan personas con un fin común. En particular, digamos, justamente donde vean elementos comunes, resáltenlos y traten de que esos sean los promotores de la cooperación. Eso para el punto 1. Para el punto 2 es asegúrense de que las personas con las que quieren colaborar tengan una razón y un camino por el que se vuelvan a encontrar. Asegúrense de que van a volver a verse. Encuentren, digamos, a las personas que tengan reputación positiva en relación a lo que ustedes buscan y ayuden a esas personas a que crezcan. Ayudar genera reputación, y la reputación genera que otros nos ayuden. Siempre que veamos acciones positivas, recompensémoslas, y cuando veamos acciones negativas, hagamos notar, digamos, que no son positivas. Esto también es un promotor de cooperación. De hecho, las leyes en particular, o las multas que nos ponen por ahí cuando violamos algún tipo de ley, como puede ser una norma de tránsito, justamente lo que hacen es promover la cooperación, o que tratemos de cumplir con esa regla, que cooperemos con esa regla, y por eso el castigo, digamos, ha sido de gran uso, digamos, dentro de la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad, para generar colaboración. Otras 2 cosas que no la voy a mencionar mucho porque se ponen un poco abstractas, es que la red de interacciones, digamos, cuando uno piensa, por ejemplo, en una red social tipo Facebook, donde los usuarios son perfiles que tienen amigos en común y esos amigos tienen otros amigos, se forma una red que tiene una geometría. La ciencia ha identificado qué geometrías la promueven más que otras, y eso, bueno, está bastante estandarizado hoy en día, por suerte. Y otra cuestión es que la red no puede ser estática, digamos, tiene que poder adaptarse, tienen que poder generarse nuevos lazos y poder romperlos. Esto, digamos, en términos prácticos, es que si ven que hay un lazo que está generando algo negativo dentro de sus organizaciones o de sus trabajos, lo mejor que pueden hacer en ese momento es buscar que ese lazo se disuelva temporalmente y que vuelva a ocurrir en otro momento.
Y un elemento clave que tiene que ver con esto que veníamos hablando, fíjense que he vuelto a hablar de la colaboración, ahora voy a tomar la innovación y la tecnología, pero lo que motoriza realmente a la colaboración es la diversidad. En el caso nuestro, que lo hemos aplicado en el ámbito educativo principalmente, lo que vemos es que aprende mucho más una persona, entre las personas que saben cosas distintas que las personas que saben lo mismo. Entonces, en ese sentido, hemos generado, básicamente creamos un laboratorio hace 5 años con la idea de aplicar este conocimiento científico al ámbito educativo. Lo que hicimos en ese camino fue crear una metodología de aprendizaje que asegura estas condiciones que les he contado. Nosotros en ese camino vimos que mejoraba el rendimiento académico fuertemente. Les cuento un dato como para ponerlo en relevancia. Año pasado el BID nos dio fondos para poder formar a programadores. Esto ocurrió con 5 instituciones, en particular la universidad más importante de la región donde vivo, que es Mendoza, Argentina, la universidad tecnológica más importante de la Argentina, que es la Universidad Tecnológica Nacional, Digital House, que es la escuela de códigos más importante de Latinoamérica, un colegio del sur de la provincia de Mendoza, y nosotros. A todos nos dieron el mismo presupuesto, mismo programa y mismo sistema de evaluación. Cuando terminó el programa, nosotros tuvimos más aprobados que la suma del resto. O sea, básicamente tuvimos un resultado 4 veces superior a la media y al menos triplicamos al que nos continuaba en rendimiento. Y esto no fue porque nosotros fuéramos mejores, sino porque estábamos usando esta tecnología social que hemos desarrollado, esta metodología de aprendizaje que hoy está empezando a escalar en distintos espacios, como decía Luis. Lo creamos en un laboratorio, pero hoy ya hay más de 5.000 personas usando esta metodología, hay más de 15.000 personas en acuerdos cerrados que se reincorporan en la segunda mitad del cuatrimestre, porque lo que descubrimos con la pandemia, acá es donde viene la parte de la oportunidad, es que lo que hacíamos de manera presencial se puede aplicar de igual manera online y obtiene incluso resultados mejores, y eso nos abrió, digamos, un esquema y un panorama mucho más amplio. Digamos, siempre pensamos en la globalidad, pero no supimos que iba a llegar tan rápido. Hoy ciertamente estamos empezando a conectar personas de distintas partes de Latinoamérica a aprender programación, marketing. Estamos pudiendo llegar a instituciones educativas de países que por ahí no pensamos que era tan rápida, como puede ser Colombia. Otro elemento clave y que tiene mucho que ver con la industria del hoy es que desarrolla habilidades blandas porque pone al estudiante en el aprendizaje directamente a través de la comunicación, a través de compartir con el otro. Es ampliamente más eficiente porque básicamente necesita 5 veces menos recurso humano para poder llevarse a cabo. O dicho de otra manera, el mismo recurso humano puede lograr algo mucho más profundo en el aprendizaje de los estudiantes, y además hemos visto que resuelve las desigualdades educativas de las personas que tienen mayores dificultades de aprendizaje, ya sea por características biológicas o sea por características contextuales y culturales. Ciertamente hemos visto que estudiantes que llegan sin capacidad de aprender, sin los conocimientos básicos, en 18 meses quedan nivelados y a partir de ahí entran a sus carreras. Por ejemplo, tenemos estudiantes que hoy venían en condiciones que uno hubiera pensado de que eran recuperables y hoy están avanzando en medicina, de hecho ya cercanos a terminar sus carreras. Y básicamente pensando ya en el futuro y conectándolo con la tecnología, con la innovación, con la colaboración y todos estos elementos que se han tocado esta noche, nosotros hoy nos proponemos, digamos, como organización, como empresa que quiere proyectarse al mundo y que quiere transformar a la humanidad, desarrollar el algoritmo de la cooperación humana. Esto ya está haciéndose, ya está funcionando, pero nos queda un gran camino que básicamente lo que intenta este algoritmo es entendernos a nosotros mismos, modelar nuestras interacciones con el fin de que la colaboración sea máxima y que nuestro bienestar también sea máximo en ese desarrollo. De alguna manera pensamos que este algoritmo puede convertirse, digamos, en una tecnología que las grandes compañías como Google, Facebook o Zoom, por ejemplo, que hoy en día toma mucha relevancia, puedan adquirir esta API, digamos, esta tecnología que hemos desarrollado para generar su capa colaborativa, ya que justamente hoy mucho la tecnología está orientada a algunas cosas colaborativas, pero lo cierto es que las principales están más orientadas a satisfacer la necesidad individual. Y esto lo que permite, de alguna manera, es que creamos, o sea, que traigamos a la realidad cosas que no existían y que las construyamos en equipo. Esto es un poco la tecnología que hoy tenemos, que ya existe, que tiene estos usuarios que les contaba. Somos una startup, hemos recibido inversión, estamos ahora ya estamos transitando nuestra serie A y estamos ya construyendo la serie B con vistas a poder seguir escalando. Y básicamente el resumen un poco de lo que EC propone como nuevo escenario, como innovación, es que la tecnología, en vez de ser algo que nos saque, digamos, y nos aleje de las interacciones humanas y de lo que el humano ha transitado a lo largo de toda su existencia, es que justamente sea un medio para que nos podamos enfocar en lo humano, para que pongamos el eje, el foco y toda nuestra pasión en las interacciones, en lo que realmente es importante, que muchas veces olvidamos, pero creo que el amor, de alguna manera, es ese motor que cada día nos lleva a tratar de ser mejores. Y creo que hoy estamos en condiciones científicas, de conocimiento, tecnológicas, de innovación, de humanidad. La pandemia nos ha acelerado el proceso tecnológico de cómo lo implementamos, cómo lo absorbemos,
Y creo que estamos listos hoy para realmente poder usar la tecnología para algo que realmente sea beneficio humano, y no humano del individuo, sino humano en lo colectivo. Así que, gracias. Espero que les haya gustado. Maravilloso, Ignacio, me encanta. De verdad que es muy bonito lo que están haciendo. Súper, súper interesante. Agradecemos tu presentación y ahora quisiéramos introducir a Marvin Castillo de Panama STEM. Muchas gracias. Excelente la presentación, Ignacio. Aquí les voy a hacer también. No sé si pueden ver ahora mismo, Noemí, ¿están viendo? Marvin. Sí, bueno, básicamente Panama STEM Education es nuestro emprendimiento en el tema de educación enfocada en las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, lo que también se llama STEAM. Me gusta siempre poner esta imagen antes de empezar, porque esto es 2014. Ese pequeño círculo que ven allá abajo, esa persona en uniforme blanco soy yo. Y efectivamente no tenía nada que ver en la educación, no sabía nada de software, no tenía un conocimiento profundo de tecnología, más allá de usar mi iPhone y quizás estar pendiente de los gadgets. Sin embargo, sí tenía más de 14 años ahí de emprendimiento. Esta empresa grande es el astillero, fue el astillero más grande desde San Diego hasta Talcahuano. Y yo fui el fundador de esa empresa a los 26 años. Desde un cuarto de mi casa, regresé del Golfo de México, trabajé en plataformas de petróleo y me dio que quería reparar barcos. Y bueno, empezando haciendo innovación, creando cada vez nuevos sistemas de reparaciones, buceo comercial, construcción de muelles. Llegamos a ser una de las compañías más grandes con facturaciones de decenas de millones de dólares al año y más de 2.500 colaboradores. Sin embargo, en el año 2014, este pequeño chico que está aquí en el centro me dice, igual que mis otros dos hijos, que no le gustan los barcos, que no quieren saber nada de barcos y que lo que les gusta es la tecnología y la robótica. En ese momento mi hijo quiso participar en una competencia de robótica, empezó en la Robocop. Aquí está cuando hizo su primer programa y ganó la competencia a nivel nacional. Eso nos llevó después a Rusia, a la World Robot Olympiad. Aquí está en la derecha en Rusia, en donde quedamos de penúltimo. Al único equipo que le ganamos fue al que nunca aprendió el robot. Y ese fue el único, digamos, ganancia que tuvimos desde el punto de vista de competencia en la competencia en Rusia. Teníamos más de 3.600 equipos compitiendo contra mi hijo, y cuando nos dieron una desastrosa derrota a todo el mundo, niños de 8 años, destruyeron a todo lo que nosotros habíamos hecho, le pregunté a los coaches que qué habían hecho ellos para que sus equipos pudieran ser tan competitivos en robótica, y lo que los coaches me preguntaron de vuelta a mí fue desde qué edad los niños en Panamá aprendían a programar y desde qué edad empezaban a estudiar educación STEAM. ¿Y cuánto tiempo llevaba mi hijo programando? Bueno, mi hijo nada más tenía como 3 meses programando y tenía 12 años, o sea que efectivamente no había empezado desde los 6 años. Y con esa cabeza, digamos, redonda de preocupación, fue que empecé el tema de cómo podíamos traer a Panamá robótica educativa, y creamos el primer emprendimiento que fue Panama STEM. Empezamos como una pequeña academia robótica, poco después empezamos a distribuir los sets de Lego Education, y empezamos a vivir lo duro que era comprar inventario para una tecnología que no era muy alta conocida o muy fácilmente propagada. No funcionaban las cosas muy bien con Lego, con todo que hicimos un propio set de Lego Education, el set del Canal de Panamá lo inventamos nosotros, pero el tema de vender una caja de $650 y dar un curso de robótica por $650 al año, o sea, que una persona se gastara $1.300 al año para aprender robótica, no era escalable. Entonces tratamos de ir a China a conseguir robots más baratos con Avilix, y conseguimos robots un poco más baratos, pero no era la gran diferencia, seguía siendo el mismo sistema de venta de cajas. Después empezamos a ver otras tecnologías como Arduino, y nos dimos cuenta que no había contenido, y sin embargo nosotros por 4 años habíamos creado muchísimo contenido, así que empezamos a crear un libro de Arduino, pero en el proceso de crear el libro nos sentimos como que estábamos atrasados, o sea, crear un libro en estos tiempos cuando todo era digital, así que decidimos empezar a crear nuestra propia plataforma de robótica. Y en ese sentido logramos primeramente conseguir un simulador con un paradigma específico, y era cómo llevar robótica en lugares donde no habían profesores especializados y sin el robot. Es decir, enseñar robótica sin un robot de $650 y enseñar robótica
sin un profesor especializado. Y así fue que logramos, después de un estudio profundo de simuladores, conseguimos este pequeño simulador que se llama VRTK. En ese momento nadie prácticamente lo conocía en todo el mundo. Solamente tenían 30.000 licencias en todas partes. Paradójicamente tenían más de 14 años de haber sido creado, pero se había hecho para robótica industrial y no de robótica educativa. Nosotros los vimos la posibilidad de que este fuera el parte del emprendimiento, pero era solamente un simulador y no tenía más componentes didácticos. Entonces fue que creamos nuestro propio LMS o Learning Management System, en donde podíamos utilizar el simulador para enseñar a un niño a reparar, a construir robots, aprender robótica, programar y que tuviera también una gamificación que le permitiera a él seguir avanzando. De esta forma, habíamos logrado este paradigma de cómo enseñar robótica sin el robot y sin el profesor especializado, porque todos los programas y toda la robótica eran con el niño programaba con el simulador y aprendía con los cursos móviles. Eventualmente, este año ya después cuando venía de haber organizado varias olimpiadas de robótica en Panamá, tuvimos la idea de crear el primer portal de eSports de robótica educativa del mundo. Este portal te permite conectar el mismo software de simulación y el mismo LMS con el portal de tal forma que los niños puedan competir como si fuera un hotel. Es como un hotel virtual en el que la gente puede hostear o hacer competencias de robótica desde cualquier parte del mundo, solamente llenando un formulario, y puedes hacer competencias de robótica utilizando el simulador y utilizando el LMS para que te enseñe desde una escuela hasta una gran organización. Hoy tuvimos reunión con la World Robot Olympiad de Dinamarca, que quedaron encantados porque ellos no tienen olimpiadas de robótica este año y quieren probar la tecnología que hemos desarrollado. También la FLE, el Robocop y otras grandes franquicias de competencias de robótica están interesadas en hostearse o utilizar digamos, hotel virtual de gamificación para que los niños puedan participar en olimpiadas desde su casa. Hoy en día ya a nuestro alcance logramos desarrollar rápidamente un network de distribuidores y de partners en toda Latinoamérica. Tenemos en todas las partes de Latinoamérica, México, 4 o 5 distribuidores, Guatemala, Centroamérica, Colombia. Y una cosa muy importante en este sentido es que cuando creamos los dos programas, o sea, tanto el LMS como el portal de competencias, tuvimos muy claro un tema, y es que teníamos que hacer algo que no fuera para Panamá y que el mundo era mucho más grande que Panamá. O sea, el dueño del simulador o la compañía dueña del simulador nos lo decía siempre: Marvin, the world is bigger than Panama. Y por eso fue que cuando hicimos el emprendimiento y cuando hicimos estas dos plataformas de competencia robótica con gamificación y esports, lo hicimos no para Panamá, sino para el mundo. Primero, el tema es que la plataforma de la competencia está hecha en inglés y no en español, y ahora mismo ya están recibiendo, ahora en la noche tenemos con la India, mañana tenemos con Egipto y todas partes del mundo que quieren hostear sus competencias este año con nosotros. Así que bueno, básicamente un cambio radical en lo que yo hacía antes. Obviamente dejé el astillero y me dediqué 100% a esto con mi familia. Y hoy en día somos uno de los líderes en educación STEAM en Panamá y en vías a ser el mayor desarrollador del continente americano. Muchas gracias. Marvin, excelente. Yo creo que tanto tú como Ignacio son vivos ejemplos de que la innovación está al alcance de nuestras manos y se pueden hacer cosas maravillosas de verdad. Por falta de tiempo, vamos a tener que cortar estas presentaciones, pero van a acompañar después de esta sesión en caso de que tengan preguntas adicionales. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Solamente voy a cubrir las 2 primeras preguntas y todas las demás, como mencioné, pueden acercarse a los conferencistas posteriormente. Quisiera invitar a Jordi y a Luis, si me pueden acompañar de vuelta en cámara. Creo que hay una para cada uno, solamente vamos a cubrir estas 2 primeras por temas de tiempo. La primera es para ¿a qué nivel, Jordi, se debe endeudar un país para apoyo social y empresarial sin que esta deuda afecte su productividad de forma irreversible? No, gracias, Noemi. Creo que uno tiene que distinguir 2 cosas. Una es que la deuda no importa para qué usted la vaya a gastar. O sea, al final del día, los niveles de deuda, usted tiene que tener capacidad para repagar, tiene capacidad para servir. Entonces, sí, es mejor gastar o invertir en una cosa u otra, pero los niveles de deuda se evalúan
independientemente de cómo se gastó el dinero, porque al final del día es una capacidad de repago de la deuda. Entonces, capacidad de repago del Estado o de la persona. Entonces, esto es lo mismo. Si usted es un Estado, si es un empresario, si es una persona, un individuo. Habiendo dicho eso, uno lo que tiene que pensar es cuál es y esto no hay una respuesta única. ¿Por qué? Porque todo depende del país donde está, de la visión, el contrato social que tenemos en el país y con qué nos sentimos cómodos. Si yo estoy en un país que quiere gastar bastante en educación, salud y no quiere gastar en otras prioridades, bien sea, porque ustedes, o sea, cada país tiene su propio arreglo institucional. Y aquí, como yo soy de Costa Rica, por ejemplo, una decisión que se tomó en 1950 en Costa Rica fue eliminar el ejército y dedicar parte de esos recursos a salud, educación, protección social. Al final, ese puede ser un equilibrio que le funcionó a Costa Rica, pero puede ser un equilibrio que no le resulte a otros países. Entonces, no para hacer el cuento más largo, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta caso por caso y ver cuáles son esas prioridades. Queremos una sociedad, por ejemplo, que tenga menor violencia, que tenga mejor seguridad ciudadana, que tenga mejor protección social. Uno de los temas más importantes de Latinoamérica es su grado de informalidad. ¿Y qué significa? Que muchos de nuestros trabajadores y nuestro empleo es informal, que cuando viene una pandemia no tienen una red de protección social que los cubra cuando pierden el empleo. Entonces, son mucho más vulnerables ante choques negativos. Entonces, creo que es buena la pregunta en el sentido de uno tiene que pensar cuál es mi capacidad para repagar esa deuda, pero también debe haber un proceso de discusión interna, social, en cada país para decidir cuál es el país que nosotros queremos. Y ahí, ciertamente, la pandemia nos da o nos abre una oportunidad para repensar esas prioridades que hemos tenido en nuestros países hasta hoy y si queremos seguir igual o no. Excelente, muchas gracias, Jordi. Ahora tenemos una pregunta para Luis. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo de negocio para startups no tecnológicos ni médicos post-COVID? La verdad es que las áreas de desarrollo de negocio son todas. El tema es en qué nos podemos enfocar, ¿no? No sé si era Nacho o quién que... No, yo creo que Jordi mismo era que estaba diciendo que si el negocio donde estamos no está funcionando, tenemos que ver de qué manera pivotamos, ¿no? Y esa es una de las habilidades de un buen equipo de emprendimiento, y es la capacidad... Es decir, para empezar un emprendimiento no tiene que ser una solución buscando un problema. Un emprendimiento tiene que ir a resolver un problema real, ¿no? Entonces, si hoy con el tema del COVID se nos empiezan a plantear un montón de problemas nuevos, obviamente hay que salir a buscar este tipo de soluciones. Uno de los emprendimientos que estoy ayudando, que está empezando a trabajar muy fuerte ahora, es una empresa que está haciendo todo un tema de sanitización. Vender como servicio, ir a sanitizar taxis, autobuses y eventualmente hasta aviones. Y uno va a ir, un taxi, por ejemplo, va a tener que ir una vez por mes y pagar algo así como $12, y el COVID ya no se puede pegar en su superficie, ¿no? Ese es un muy lindo ejemplo de una oportunidad de la crisis, porque claro, siempre fue importante no tener virus y bacterias, sobre todo, no sé, en una cocina, en un hospital, pero hoy es algo que, digamos, nos cambió la vida. De aquí para adelante,
todos vamos a tener que estar cuidándonos de los virus como no nos cuidábamos antes. Y de esa manera estoy seguro que podemos encontrar muchísimas oportunidades donde podemos hacer nuevos negocios y ojalá de forma innovadora. Así es. Y bueno, tiempo, lastimosamente, yo quisiera agradecer especialmente a nuestros conferencistas y a nuestros invitados por acompañarnos hoy. Pues ellos han prestado su tiempo para nuestra conferencia, así que les agradezco.